El crimen de María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca en 1990, no solo expuso la violencia brutal contra una adolescente de 17 años, sino también la red de encubrimientos políticos, policiales y judiciales que intentó garantizar impunidad a los responsables. Intentó y lo consiguió. Entre promesas incumplidas, pruebas manipuladas y juicios escandalosos, la sociedad civil, encabezada por las marchas del silencio, se convirtió en la voz que reclamó justicia y dejó en evidencia un sistema feudal que aún resuena en la memoria colectiva argentina. En Crónicas de Pasiones, Muertes y Desamor presentamos El crimen de María Soledad, la herida que Catamarca no cerró. El 8 de septiembre de 1990 amaneció como cualquier sábado de primavera anticipada en Catamarca. El aire tibio bajaba de los cerros, los estudiantes del secundario soñaban con su viaje de egresados y las familias se preparaban para la rutina del fin de semana. Ellos, entre todo esto, estaba María Soledad Morales, la Sole, como le decían. Una adolescente de 17 años que cursaba quinto año en el Colegio del Carmen y San José. Era estudiosa, tímida, con la sonrisa permanente y la ilusión de convertirse en maestra jardinera, en modelo y después en mamá. Nada fuera de lo común, por supuesto, salvo el destino brutal que le aguardaba. A los pocos días, esa normalidad aparente se había hecho añicos. En la casa de los Morales, en el barrio obrero de Catamarca capital, Ada, la madre de la Sole, acariciaba una foto de su hija con las manos gastadas por la vida doméstica. Estaba rota de dolor, sin poder procesar lo ocurrido cuando alguien golpeó la puerta. Era el mismísimo gobernador de la provincia, don Ramón Saadi, heredero de una dinastía política que parecía eterna en la región. Entró, con gesto muy adusto, se sentó frente a la mujer y pronunció una de las frases más gastadas en la política argentina. Quédese tranquila, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. La promesa sonó hueca, casi burocrática. Ada, que todavía se debatía entre la incredulidad y la rabia, apenas alcanzó a asentir. Lo que no podía saber en ese momento era que esas últimas consecuencias nunca llegarían. El crimen de su hija se convertiría en un caso emblemático, no solo por la violencia con la que fue asesinada, sino porque puso al desnudo un sistema de encubrimientos, favores políticos y complicidades que sostenían a los poderosos catamarqueños. La maquinaria del encubrimiento comenzó a girar de inmediato. El jefe de policía, Miguel Ángel Ferreira, no dudó en deslizar a los medios una hipótesis tan absurda como funcional. El crimen podía ser obra de una secta satánica. La prensa local recogió la versión con cautela, pero el mensaje ya estaba instalado. ¿Saben qué? Lo cierto es que por entonces se señalaba al propio hijo de Ferreira como uno de los jóvenes presentes en la fiesta donde había estado María Soledad. No fue la única estrategia. Oficiales y suboficiales se acercaron a Ada para recomendarle que no hablara demasiado. Si usted se calla, será más fácil encontrar a los culpables. Mira qué bien. Eso le decía, como si el silencio fuera un camino hacia la verdad. En paralelo, comenzaron a circular rumores maliciosos, una costumbre, sobre una supuesta doble vida de la adolescente. Mira. La maniobra era tan vieja como cruel. Manchar a la víctima para desviar la mirada de los victimarios. Claro. Los indicios de las irregularidades empezaban a acumularse, ¿no? Testigos aseguraron que el cadáver había sido lavado a manguerazos por orden de la cúpula policial.
borrando, claro, pruebas fundamentales. Los estudios de toxicología, que es una práctica habitual en cualquier autopsia, no se hicieron. No. La recolección de rastros fue sospechosamente deficiente. Y aunque se halló semen en el cuerpo, nunca se identificó el ADN de los responsables. Mientras tanto, la policía jugaba su propio juego. El diputado nacional Ángel Luque, padre de Guillermo, uno de los principales sospechosos, se permitió declarar ante las cámaras que si su hijo hubiese sido culpable de algo, el cuerpo de la Sole nunca hubiera aparecido. Y claro, sí, con la eficacia que tienen ellos. La sinceridad brutal de esta frase no solo se escandalizó a todo el país, sino que también le costó la banca en el Congreso. En realidad, yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. No es cierto que... O sea, es cierto que lo podría haber tranquilamente, hacerla desaparecer y que nadie se enterara qué pasó con ella. Lo que pasó es que estaban tan cebados con la idea de que no iba a pasar nada, que la dejaron tirada ahí. Y quizás pensaron que podía ser como que había sido un accidente, que había atropellado un auto, qué sé yo. Total. Así que bueno, pero qué lindo que el tipo diga esto, ¿no? Si mi hijo hubiera sido culpable, el cadáver nunca hubiera aparecido. Qué bien. Bueno, vamos a la reconstrucción del caso, ¿no? Esa reconstrucción que se hizo después permitió establecer una cronología implacable. ¿Qué pasó? La noche del viernes 7 de septiembre, María Soledad fue con sus compañeros a un boliche que se llamaba Le Feu Rouge. El objetivo del baile, de la fiesta que se había organizado en ese boliche era juntar fondos para el ansiado viaje de fin de año, el viaje de fin de curso de los chicos que están en quinto año, que iba a ser en este caso a Carlos Paz. Pasada la medianoche, se despidió de sus amigas. Ajá. Y subió al Fiat 147, que era de Ruth Salazar. ¿Y quién era Ruth Salazar? Pareja Ajá. de Luis Tula. María Soledad Ajá. estaba muy enamorada de Luis Tula, Mirá. que era 11 años mayor que ella, Y casado. casado, Claro. pero que tenía una relación paralela con María Soledad. Bueno, Tula primero la llevó al local bailable Virus. Ok, a otro boliche, digamos. Sí, Sí. donde le presentó a un grupo de jóvenes de apellidos ilustres de Catamarca, Mirá. hijos de políticos, empresarios y funcionarios. Entre ellos, por supuesto, estaba Guillermo Luque, hijo del diputado expulsado. Sí. Pero Tula la dejó y se fue. La abandonó ahí, La dejó entre sola todos los ahí, buitres entre esos que estaban todos ahí. ellos, sí. Bueno, desde ahí la madrugada parece que continuó, se comprobó, continuó en el motel Los Álamos. La llevaron al motel Los Álamos. Acá ya no sabemos si ella fue por su propia voluntad, o fue obligada, o fue drogada. No sé, no. Lo cierto es que ella se fue con estos personajes al hotel Los Álamos. Queda a 1,5 kilómetros del centro de Catamarca. Lo que pasó después quedó escrito en el expediente y en la autopsia. La drogaron con cocaína, la violaron, la quemaron con cigarrillos, la golpearon con saña, le arrancaron dientes, cabellos, orejas. Disculpen, porque es crudo esto que estamos diciendo, pero es la verdad. Le arrancaron, dientes, cabellos, orejas, le quebraron el maxilar, la obligaron a consumir cocaína hasta provocarle un paro cardíaco. Su cuerpo fue arrojado en un basural irreconocible. Elías Morales, el papá de María Soledad, solo pudo identificarla gracias a una cicatriz en la muñeca. Este dolor no se borra nunca, repitió, durante mucho tiempo. Él murió en 2016, todavía atravesado por la misma herida. Frente a la indiferencia del poder, la sociedad reaccionó. La hermana Marta Peloni, directora del colegio de Soledad, tomó la posta. Las compañeras de la Sole Sí. convocaron a hacer marchas, las cuales la hermana Peloni les dijo que bueno, que lo hicieran, pero que sean marchas del silencio. Okay. Cada semana, miles de catamarqueños caminaron por las calles de la capital de la provincia con velas encendidas, sin pronunciar una palabra. El silencio se volvió un grito ensordecedor contra la impunidad.
La imagen de las alumnas con sus uniformes y guardapolvos encabezando la columna recorrió todo el país. El caso ya no era solo de Catamarca, era un escándalo nacional. ¿Y cómo habrá sido de escandaloso caso a nivel nacional que el mismísimo presidente Menem, actuó? En 1991 decidió intervenir los tres poderes de la provincia y destituir al gobernador Saadí. Designó como Luis Prol, y si la vamos a hacer bien, lo mandó nada menos que a Luis Patti, entonces subcomisario, un personaje nefasto, ya vamos a ver por qué, para ir a fondo. ¿Sabés lo que es ir a fondo, no? Para Patti, torturar gente. Y lo torturar. Y por ejemplo, claro. Sí. Bien. Pero la tarea de Patti terminó en un bochorno, como no podía ser de otra manera, porque en realidad estos personajes nefastos siempre son instrumentos del poder. Siempre. Nunca vas a ver un tipo de estos de mano dura que actúen para el pueblo. No, querido, eso no existe. ¿Fue acusado de qué? De favorecer al sospechoso. No a Tula, porque Tula, si bien fue el entregador, era un perejil, no era un tipo que tenía poder. No era un tipo que tenía poder. No tenía poder, pero no sé si era un perejil. No, fue el entregador. Fue un entregador. No, pero lo que quiero decir es que no era un tipo que manejaba poder, era el que podían condenar. Sí. Era el hilo cortito en el que se iba a contar. Sí. Al lado de los otros personajes. De todas maneras, la mamá de Soledad toda la vida le echó la culpa a Tula. Bueno, de acuerdo, no, eso es indiscutible. Tula tuvo esa responsabilidad de haber entregado a la chica y es culpable, pero no es el que la mató. No es el que la mató. ¿Sabes qué? Años más tarde, sí, el Patti que aparte tuvo que volver con la cola entre las patas de Catamarca, fue condenado a prisión perpetua por delito de lesa humanidad. ¿Qué tal? El camino judicial fue tan tortuoso como indignante. Recién en 1996, 6 años después del crimen, comenzó el primer juicio oral. Pero a poco de empezar, el presidente del tribunal, Alejandro Ortiz Iramaín, renunció denunciando presiones del gobernador Arnoldo Castillo. Un poder corrupto pretende obligar a los jueces, escribió en un comunicado explosivo. El escándalo se profundizó cuando las cámaras de Canal 13 captaron a 2 jueces del tribunal intercambiando señas durante la audiencia en la que se debatía si una testigo debía ser procesada por falso testimonio. El espectáculo judicial rozaba lo grotesco. Ya en 1997, un año después de la farsa que fue ese juicio que recordamos todos porque lo transmitieron por televisión y todos vimos las señas que se hacían entre ellos para que obligarse a responder de cierta manera, en 1997 comenzó el nuevo juicio contra Guillermo Luque y Luis Tula. Luque, que estaba muy protegido por su apellido, alegó que él estaba en Buenos Aires cuando ocurrió esto. ¿Cómo puede ser? Presentó unos resúmenes de tarjeta de crédito y cosas por el estilo que después se demostraron que estaban falseados, pero además testigos lo ubicaron en el club la noche del hecho. Lo vieron ahí. Y Tula, señalado como el entregador, él negó todo. Otros sospechosos como Eduardo Loco Méndez y Hueso Ibáñez, me acuerdo todos esos nombres que se repetían tanto, fueron liberados por falta de pruebas. Igual tampoco es justo. No, claro. Y otros que ni se nombraron. Finalmente, en febrero de 1998, el tribunal condenó a Guillermo Luque a 21 años de prisión como coautor de violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes, y Tula recibió 9 años como partícipe secundario. Ambos cumplieron menos. Tula salió libre en el año 2003 y Luque en el año 2010 por buena cuenta. O sea que cumplió Luque, que fue autor directo del homicidio, 11, 12 años de prisión. Bueno, el paso del tiempo no logró cicatrizar la herida. Claro, Ada Morales todavía guarda la foto de su hija, el guardapolvo prolijo, la sonrisa adolescente. María Soledad quería ser maestra, quería ser modelo, quería ser mamá. Su destino fue interrumpido por la violencia despiadada de jóvenes
protegidos por un sistema político policial que intentó borronear la verdad. El caso dejó lecciones amargas. La primera, la impunidad se teje en red. No alcanza con un criminal. Se necesita un poder dispuesto a encubrirlo. La segunda, la sociedad civil, cuando se organiza, puede doblegar silencios impuestos. La marcha del silencio sigue siendo un símbolo de resistencia en un país donde la justicia suele llegar tarde. Cada 8 de septiembre como ayer, Catamarca recuerda a María Soledad. El aire de los valles sigue soplando, las familias siguen con sus rutinas, los adolescentes siguen soñando con viajes de egresados. Pero debajo de esa aparente normalidad late la memoria de una joven cuya vida fue arrancada con brutalidad. La foto de Soledad, la misma que Ada acariciaba cuando Sadi la visitó, sigue siendo un ícono. La sonrisa congelada en la imagen contrasta con el silencio de quienes intentaron encubrir lo ocurrido. Y recuerda con dolorosa claridad que en la Argentina de los feudos, provinciales en el poder, puede torcer la verdad, pero no borrar.